Para mejorar tu quechua existen dos diferencias muy importantes que tú tienes que saber. Si no sabes o no sabes diferenciar estos dos fonemas consonánticos, vas a tener una mayor probabilidad a equivocarte y confundirte al momento de escribir. Por eso es importante que tú conozcas estos dos fonemas que son muy parecidos, pero es importante saber pronunciar. Pero antes de ello te voy a sugerir que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a nuestras cuentas de Facebook y TikTok y nos sigas por nuestras redes sociales. Aparte de eso, comparte este video. Para entender muy bien las diferencias claras que tenemos en el quechua, debes entender lo siguiente, estimados amigos. La mayoría de las personas se confunden al momento de escribir. Y los fonemas que generan confusión son los que te muestro en pantalla. La K y la K son los dos que te van a generar confusión. Si no tienes buen oído, vas a generar o vas a cometer errores. Ahora, veamos. El fonema consonántico K y sus variaciones K y K siempre van a tener una norma muy especial o una regla. Es que este grupo de fonemas consonánticos, los tres que están relacionados con la Q, siempre en el quechua de Cusco se van a escribir o van a formar sílabas con la vocal A, E, O. Y a continuación te presento algunas palabras. Callu, Qella, Cata, Callari, Cocha, Cosco, Cosa, Queljay, Quero, Quespillo, Quespi. Esa es la diferencia. Si tú quieres dominar un poco más el quechua, entonces debes entender esto. Que este grupo de fonemas consonánticos siempre van a ir de la mano con estas tres vocales. A, E, O. Por otro lado, el fonema consonántico K, K de kilo, como quieras decirlo, y sus variantes K y K van a ir siempre acompañados de la vocal A y U. Siempre. Pero primero, escucha, mira la pronunciación. Pronuncio K, K y K. Y en este caso pronuncio K, K y K. Esa es la diferencia. Para mejorar un poco más la pronunciación con las tres vocales, recuerda que este grupo de fonemas consonánticos solo van a formar sílabas con la vocal A y U. Veamos. Cachi, quilla, cucuchi, cunca, cuntur, canca, quichey, cancha, cusca, causey. Si te has dado cuenta, es más simple, más fácil la pronunciación. Estas son las diferencias claras que debes entender de este grupo de fonemas consonánticos que son, podemos decir, los más polémicos del quechua, los que generan un poco más de confusión. Con esto llegamos al final de este video y espero que te haya gustado. Y si no estás de acuerdo con el uso del pentavocálico, escribe, deja tu comentario para ver y resolver tus dudas. Tupac Unanchiscama.